Maestros, ¿qué es lo peor que sucedió en un viaje escolar? Pidieron a mis alumnos que fueran respetuosos con otros peatones mientras estaban en el viaje, porque algunas personas quieren disfrutar del centro de la naturaleza solos. Un niño vio a una mujer con su perro de servicio e intentó tirar de él porque mamá me dejaría tenerlo. Tuvimos que irnos por eso y arruinó todo el viaje para todos. Eso pasa a veces. Un niño no entiende las cosas, y su reacción puede arruinar el momento para todos. Recuerdo cuando un amigo actuó de forma similar en un viaje. No prestó atención y terminó causando problemas. Al final, todos tuvimos que irnos antes de tiempo. La falta de respeto a veces se presenta en los lugares más inesperados, y resulta en un mal rato para el grupo. Era un nuevo maestro cuando toda la calificación fue en una excursión durante la primera semana de clases. De hecho, era tan nuevo que nadie, ni siquiera mis colegas, notó que no estaba en el autobús. Entonces se fue sin mí. Afortunadamente, el destino estaba a solo 15 minutos de distancia, por lo que no fue un gran problema para mí saltar en mi auto y seguir el autobús allí. Fue mi primer trabajo como profesor y el primer viaje escolar. Todos los estudiantes y profesores estaban emocionados, pero yo, al ser nuevo, ni siquiera me di cuenta de que no subía al autobús. Cuando vi que se iba, simplemente tomé mi coche y lo seguí. Al final, llegué sin problemas. No fue tan complicado, pero definitivamente me hizo pensar en lo fácil que es pasar desapercibido en un lugar nuevo. Fui a un viaje de clase como acompañante a un centro de ciencias. Estaba a cargo de un grupo de 8 niños. Uno de ellos desaparece, les pregunto a los demás a dónde fue, y ellos tampoco lo saben. Falta durante unos 10 minutos hasta que un guardia de seguridad del centro se me acerca a mí. El tipo pregunta: ¿es uno de los tuyos? Y le dice a este niño que abra su mochila cuando digo que sí. Probablemente $200 en cosas robadas allí. Pasó el resto del viaje justo a mi lado. Eso suena como un día bastante complicado. Tener a un niño perdido ya es estresante, pero luego enterarte de eso. Definitivamente no esperabas que una excursión escolar se volviera así. Al final, supongo que fue bueno que el niño no se escapara del todo, aunque tuvo que quedarse pegado a ti. Imagínate la conversación que tuviste que tener después con él. Soy maestra, pero mi anécdota proviene de cuando era un niño a mediados de los 90. Estábamos visitando algún museo en Londres y viajamos en el tren y el tubo con maestros. En el camino de regreso, algunos estudiantes no subieron al tubo antes de que las puertas automáticas se cierren y el maestro a cargo gritó, tan fuerte como pudo: verte en los muchachos de la escuela. Y nos fuimos a casa y el maestro esperó en la escuela más tarde, y por lo tanto, unos 40 minutos después de que todos los demás recuperaron, los niños restantes aparecieron. Si eso me sucediera ahora como maestro en 2019, sería despedido. Probablemente fuera de un cañón en una carrera de RIP marcada por abismo. No soy profesor, pero he acompañado a muchos estudiantes en sus excursiones. Si este hubiera sido el medio de transporte en una de esas salidas, siempre habría un adulto que se quedaría atrás, asegurándose de que todos los niños subieran. En caso de que alguno no lo hiciera, habría un adulto que esperaría con ellos. Dado el comportamiento grupal, siempre hay al menos una persona distraída que no está atenta. Sucedió justo antes de entrar al autobús. Mis alumnos habían estado esperando unos minutos y algunos chicos estaban jugando. Les advertí que actuaran normalmente, pero los dejé fuera de mi vista durante un minuto para tomar algo de mi buzón. En ese tiempo presionaron la alarma de incendio, toda la escuela, 1650 estudiantes, tuvo que ser evacuada al estacionamiento donde también esperaba el autobús. No era mi mañana favorita. A veces, las cosas se descontrolan. Recuerdo que un día, mis amigos y yo estábamos esperando el bus y, como siempre, algunos comenzaron a hacer tonterías. Solo me fui un segundo a comprar unas cosas y cuando volví, habían activado la alarma de incendios. Todo el mundo salió corriendo. Al final, solo fue un gran caos y un gran dolor de cabeza para todos. La típica mañana loca. Una niña en un viaje de Beta Club pensó que sería divertido poner bomba a bordo en la ventana del autobús. La interestatal fue cerrada, el autobús fue detenido y el equipo SWAT allanó el autobús. El escuadrón de bombas fue llamado para barrer el autobús a pesar de que la niña admitió que era un engaño. No fue a la cárcel de alguna manera, también era una animadora popular y no recibió ninguna acción disciplinaria de la escuela. La carretera principal fue cerrada, el autobús se detuvo y un equipo SWAT irrumpió en el vehículo. Se convocó al escuadrón antibombas para revisar el autobús, a pesar de que la joven admitió que todo era una broma.
Sin duda, esta respuesta fue exagerada por un simple adhesivo. Yo y el profesor de inglés en Corea y las excursiones son diferentes aquí. Por lo general, no hay chaperones adicionales. El maestro es responsable de los 25 estudiantes en su clase de aula durante el viaje. Eso significa que una excursión es a menudo 8 clases de 25 estudiantes, 200 niños. Y un máximo de 10 chaperones si se lleva algún personal de oficina. Uno de mis primeros viajes fue a un gran mercado tradicional. Es un lugar popular para ir y generalmente hay miles de personas allí en todo momento. Nuestros autobuses llegaron y todos nos apilamos en el estacionamiento. A los niños se les dijo a través de megapone, vuelve aquí en 1 hora. B. Y los 200 se dispersaron en las multitudes y tiendas de campaña, mientras que la mayoría de los maestros volvieron a los autobuses para tomar café. Sorprendentemente, el 99% de los niños estaban de vuelta en los autobuses cuando se suponía que debían ser. Sin embargo, un buen número había comprado pequeños hámsters, tortugas o peces dorados. 2 semanas después, no pude encontrar un solo niño cuya mascota espontánea todavía estaba viva. Es curioso cómo funcionan los viajes escolares aquí. En mi primera excursión, fueron alrededor de 200 estudiantes en un mercado tradicional. Los profesores se quedaron en los buses mientras los niños se dispersaban. Casi todos volvieron a tiempo, pero muchos traían mascotas. 2 semanas después, ni uno de esos animales sobrevivió. Me pregunto qué pasaba por la mente de esos chicos al decidir comprar un pet. Sin duda, una experiencia diferente. No es un maestro, pero en 4º grado un pavo voló por el parabrisas del autobús. Estábamos conduciendo por el medio de la nada en camino a una granja o algo así, no recuerde lo que se suponía que debía ser porque terminamos volviendo a la escuela. Algunos maestros cerca del frente estaban recogiendo vidrio de su frente. Piensan que el conductor estaba en su mayoría bien, pero aún así necesitaba que lo revisen. No creo que ninguno de nosotros los niños haya sido heridos en absoluto. Tal vez éramos demasiado cortos a esa edad para que el vidrio se abre paso sobre los asientos lo suficiente como ¿para mutilar a alguien? No tengo ni idea. Pero sí, un maestro pateó al pájaro muerto fuera del autobús, hizo un rápido recuento de la cabeza, revoloteó sobre el conductor del autobús, y luego nos alineamos contra una cerca de madera al borde de la propiedad de alguien mientras esperaba que otro autobús viniera a buscarnos. Mucha mierda loca cayó en mi escuela durante todos los 12 años, pero creo que esto es lo único que sucedió en un viaje. Además de un par de muchachos que aparecen una especie de píldoras mientras están en un juego de guardabosques al final del año en 7º grado. Comenzaron el próximo año escolar en lo que es básicamente un escenario previo a Jubie. Eso fue salvaje, principalmente porque no esperaba que estos tipos en particular hicieran ese tipo de cosas, especialmente a esa edad. Recuerdo que en 4º grado un pavo voló y rompió la ventana del bus. Íbamos a una granja, pero solo volvimos a la escuela. Los maestros al frente se estaban sacando vidrios de la cabeza y el conductor estaba bien, creo. Los niños, por suerte, no resultamos heridos. Un maestro empujó el pavo muerto fuera, tomamos cuenta y esperamos otro bus en una cerca. Mi escuela tuvo muchas locuras, pero esa es la más loca en un viaje. Soy estudiante, pero en nuestro viaje escolar 2 maestros tuvieron una aventura. La gente se enteró 2 años después y todavía se están volviendo fuertes jajaja. Otro maestro nació misteriosamente a un niño 9 meses después de otro viaje escolar con la clase de mis hermanas. El padre era otro maestro que estaba en el viaje también. Vivo en un pueblo pequeño, y los rumores viajan rápido. El padre desempeñaba el papel de docente. Por un momento, creí que la situación podría volverse bastante extraña, pero afortunadamente no fue así. Obligatorio, no un maestro, pero cuando mi clase Econ fue a Nueva York para una excursión, uno de mis compañeros de clase intentó comprar marihuana a un chico en un callejón. Resultó ser un policía encubierto. Fuimos la clase de honores. Era un niño genial. Caminaba a la escuela en clima helado un día y él me ofreció un paseo. No recuerdo lo que le pasó después de eso. Sé que no se graduó con nosotros ese año. ¿Podrías imaginar que un agente encubierto tiene asuntos más importantes que atender que un estudiante de secundaria intentando conseguir marihuana? ¿Por qué arriesgar su identidad por algo así? No es un maestro sino una chaperona en un viaje de 6º grado. Y en el autobús, un par de más, los estudiantes desarrollados procedieron a tener una sesión de compensación bastante extensa. Así que volví allí y puse a mi papá trasero entre ellos. No eran felices. La conversación sobre la evitación del embarazo adolescente fue aún más dolorosa para ellos. ¿Lo extendiste todo lo que pudiste para intensificar el sufrimiento?
Otra opción es consultar a otros acompañantes para que opinen sobre la charla. Fui a un nuevo campamento escolar que presentaba una caminata nocturna. Nos enviaron sin mapa a un sendero muy mal marcado. Se abrió una gran brecha y una maestra terminó con 55 de los estudiantes en pánico a su alrededor, mientras que los otros 3 adultos tenían unos 15 estudiantes con ellos. Finalmente, volvimos al campamento con el número correcto de niños, sin embargo, no estoy seguro de si todos eran los mismos. Eso suena a un buen caos. Siempre hay un grupo que se pierde en situaciones así. La profesora debió sentir la presión con tantos estudiantes. Al final, es un alivio que todos regresaran, aunque sea sin contar. A veces esas experiencias se quedan grabadas, aunque no sean las más divertidas en el momento. No es maestro, pero tengo uno de mis días de universidad. Nuestra clase de historia había ido a ver un campo de batalla de la guerra civil. Uno de los senderos que mi profesor quería continuar fue bloqueado por una cerca de alambre y marcado como inseguro. El profesor solo miró un agujero en la cerca, miró hacia atrás a la clase y dijo, si no querían que la gente entrara, no habrían dejado un agujero conveniente de tamaño humano allí. Y nos llevó a todos. Caminamos por el sendero, tuvimos una buena discusión y un par de fotos. Pero cuando regresamos, un guardabosques de parque estaba masticando al asistente de enseñanza que se quedó en el autobús. Nos dejó ir con una advertencia, pero nos acechó en un vehículo de guardabosques el resto del día. Eso me recuerda a un viaje de estudios que hice. Fuimos a un museo y había una sala restringida. El profesor, tipo relajado, dijo que era solo una sugerencia y nos llevó allí. La verdad, era bastante interesante, pero al final de la visita, un guardia se nos acercó y nos dio una charla. Pasamos el resto del día riéndonos del miedo que nos metió, aunque nunca más nos acercamos a esa sala. No es maestro, pero yo era un estudiante. Salimos de patinaje sobre hielo. Un chico de 190 libras que conocía, estaba en una de mis clases, no le gustaba, pero era demasiado amable para decirlo. Estaba teniendo problemas para quedarse despierto y yo era la persona más cercana para él, así que me agarró y me usó para estabilidad. El único problema era que me estaba poniendo todo su peso y terminó empujándome hacia abajo. Luego, porque yo era lo que lo mantenía despierto, cayó y en el proceso pisó sobre mis dedos y le abrió 4 de ellos. Realmente desprecio a ese tipo. Estoy bien, pero todavía tengo las cicatrices y una historia que contar. Eso suena bastante molesto. Es raro como algunas personas no se dan cuenta de su peso y lo que hacen a los demás. Al final, quedas con las cicatrices y esa sensación de haber sido usado. Aunque te sientas bien ahora, siempre te recordará ese momento. Es una buena historia para contar, pero es una pena que esté ligada a esa persona. Una vez tomó el modelo de la ONU en un viaje. Todas las chicas por alguna razón. La otra maestra llevó a las chicas mientras yo esperaba afuera los rezagados. Cuando entro en el edificio, veo que todo el grupo entra en una puerta y me pongo al día con ellos. Resulta que esa puerta era la entrada al baño de niñas. Soy un chico. Logré detenerme sobre un pie cuando me di cuenta y evité una gran debacle, jajaja. Esa vez que llevé al club de Moon de excursión fue graciosa. Todas eran chicas. El otro profesor se llevó a las chicas adentro mientras yo esperaba afuera. Cuando entré al edificio, vi al grupo entrar en una puerta. Resulta que era el baño de chicas. Yo soy chico. Me detuve a tiempo, un pie adentro, y evité un gran malentendido. Fue curioso, pero me imagino que podría haber sido incómodo. Trabajo con estudiantes de 18 a 21 años con discapacidades. Llevamos a los estudiantes a nuestro viaje anual de canoa al final del año. Por lo general, es como un viaje en canoa de 2 horas a través de una cadena de lagos y este año en particular no fue tan bien. Uno de los estudiantes gritaba agresivamente a otros estudiantes que remaran más. Otro estudiante se molestó y se dio la vuelta y comenzó a vencer a este estudiante con su remo. Tuvimos que conseguir todas las canoas, probablemente había 7 de ellas, para la orilla para sacar a estos 2 estudiantes porque se estaban golpeando el uno al otro. Eso suena intenso. A veces, las cosas se salen de control cuando estás en grupo. Recuerdo una vez en un viaje de campamento, un grupo de amigos se peleó por una tontería. Terminamos separándolos y riendo después de la situación. Es curioso cómo los momentos de tensión pueden volverse recuerdos divertidos más tarde. Siempre hay algo inesperado en las aventuras al aire libre. Historia obligatoria, no es un maestro sino. Fui a un parque acuático en 3er grado. Y recuerdo que después de que nuestra clase se cambió a nuestros trajes de baño, notamos que faltaba un niño.
Y también todos los maestros. Luego miramos el área donde estaban los toboganes, y presenciamos a este niño corriendo, tope desnudo, soltando troncos mientras iba con 3 maestros y un salvavidas a lo largo de él. Lo atraparon, cerraron la mitad del parque durante 1 hora y llamaron a su madre para que viniera a buscarlo. Y hasta el día de hoy no puedo entender por qué lo hizo. Ese día en el parque acuático fue algo raro. Todos en clase listos, pero un niño salió corriendo desnudo con las profesoras y un salvavidas detrás. Era un caos. Finalmente lo atraparon y cerraron parte del parque. Llamaron a su mamá. Nunca entendí qué pasó por su cabeza para hacer eso. La verdad es que sigue siendo un misterio. Estaba en un campamento de 1 semana. Alrededor del 80% de los estudiantes se pusieron realmente enfermos. Levántate, fiebres, diarrea, las obras. Recuerdo haber tratado de dormir y cada 30 minutos más o menos, un nuevo estudiante tocaba en la puerta de mi cabina pidiendo más medicamentos u otra bolsa enferma. Estos eran estudiantes de 7º grado y este era el más largo que habían estado fuera de casa. Fuimos a la casa del Parlamento y literalmente hicimos que los estudiantes durmieran y vomitamos en pequeñas habitaciones, mientras que los pocos estudiantes sanos /diagonal no como enfermos completaron el recorrido. Una situación parecida ocurrió en el nivel escolar inferior cuando asistía a la escuela, todos debieron regresar a casa. Resultó aún más triste, ya que ese campamento fue uno de los más memorables. No es un maestro. Pero hace años, la calificación sobre mí estaba recorriendo Texas para una excursión, aproximadamente 1 semana, y todos cabalgaron en una camioneta. De todos modos, su autobús fue robado mientras viajaban por el Álamo. Ahora, de nuevo, esto fue como un viaje de 1 semana por Texas. Como no tenían ropa adicional, y como por 4 a 5 días, en su viaje, todos tenían que comprar ropa y otras necesidades de Walmart. Luego, al año siguiente, el autobús en el que estaban incendiados. Supongo que realmente tuvieron mala suerte con las excursiones. Acaban de graduar la escuela secundaria hoy. Eso suena muy mal. Pasar por eso en una gira escolar no debe haber sido fácil. Comprar ropa nueva en Walmart y luego tener un incendio en el autobús es realmente una mala suerte. Es interesante que a pesar de todos esos inconvenientes, lograron graduarse. Al final del día, son experiencias que recordarán. Obligatorio, no soy maestro. Esto le sucedió a una clase en la escuela de mis hermanas y he tenido a varias personas que me cuentan la historia, bastante seguro de que es cierto. Clase de arte de la escuela secundaria en un viaje a otra ciudad. Se detuvieron en una parada rural de descanso con un café para refrescos y un inodoro y regresaron al autobús. Y se fueron. 12 de kilómetros por el camino, el conductor del autobús vio a un motociclista en un helicóptero tratando de marcarlo, tatuajes faciales visibles, una chaqueta de cuero sin mangas, con parche de pandillas, y rastas azotando la brisa. El conductor del autobús no quería detenerse, pero el motociclista se detiene delante de él y se detiene para que el conductor no tuviera más remedio que hacer lo mismo. El conductor y el profesor observan cómo la motociclista ayudó a la estudiante que se fue en el café desde la parte posterior de la bicicleta, recupera su casco de ella y se fue. Sé quién era la maestra y obviamente logró mantener su trabajo de alguna manera. Esto me recuerda a un amigo que tenía en el colegio. En un viaje escolar, se quedó atrás en una parada y casi lo dejamos. Al final, un conductor que pasaba lo recogió y lo llevó de regreso al grupo. Nunca olvidaremos la cara del maestro cuando llegó con él. Fue una situación tensa, pero al final todos nos reímos. A veces esas experiencias son las que más recuerdas. No es maestro y no salió del viaje. Pero fue lo suficientemente malo que odiara a los involucrados. Así que mi escuela secundaria solía hacer viajes senior realmente increíbles que recaudarían fondos durante todo el año. La clase de mi hermano hizo Los Ángeles, la clase de mi hermana hizo Puerto Rico. Aunque ese segundo tiene su propia historia. Sobre mi 3er año, el club francés en mi escuela hizo un viaje a Francia por primera vez. Luego, mientras en el extranjero, tanto los estudiantes como los acompañantes, tanto maestros como padres, se emborracharon y eso causó escándalos. Para siempre arruinando las excursiones para la escuela. Entonces, para mi viaje de último año, tenemos un viaje de un día a Nueva York. No durante la noche, solo un viaje en autobús de 2.5 horas. La mejor parte fue ir a la exhibición de cuerpos. Si bien todavía era un buen viaje, no fue algo que realmente nos pusiéramos de pie en años anteriores. Es una pena que un viaje tan esperado se viera arruinado por otros. Es curioso cómo las acciones de unos pocos pueden afectar a muchos. Mi escuela también tenía viajes geniales, pero siempre había historias de locuras y drama.
Al final, recuerdo que los mejores momentos eran los que compartíamos en el autobús, riendo y hablando. Aunque el viaje a NYC no fuera tan emocionante, siempre había algo que recordar. No es un maestro, pero saben que esto sucedió en un viaje. El viaje senior durante un año fue un viaje al zoológico y algunos idiotas decidieron uno. Saltar al recinto de flamencos y golpear a uno de los flamencos dos. Saltaron a la inclinación de cabra y aparentemente las cabras aparentemente golpearon el flamíngolo, suficientemente flamingo que lo tomaron el cuello, en un solo golpe, y el zoológico de la vida. Es increíble lo que puede pasar en un viaje escolar. En este caso, un grupo de chicos decidió hacer tonterías en el zoológico. Saltó un par de recintos, uno con flamencos y otro con cabras. Lo que hicieron fue un desastre, especialmente con el flamenco que terminaron por matar de un puñetazo. La escuela quedó prohibida de ir al zoológico para siempre. A veces, las decisiones tontas tienen consecuencias duraderas. Acabo de ir a una excursión de la escuela intermedia, como maestra estudiantil, donde los niños fueron de excursión en un parque nacional cercano. Mientras disfrutamos de la caminata, pasamos por una pareja de ancianos que iba en la dirección opuesta. Uno de nuestros estudiantes le dijo al esposo que debería haber estado usando un sostén. Nunca he visto a sus maestros más mortificados. Eso suena bastante incómodo. Es curioso cómo los niños pueden decir lo que piensan sin filtro. Recuerdo que en un viaje de escuela, un amigo le dijo a un guía todo lo que pensaba de su apariencia. La cara del guía fue un poema. Al final, ambos se rieron de la situación, pero los profesores estaban tensos. A veces, esos momentos son los que realmente hacen interesantes las excursiones. No es un maestro pero... Cuando estaba en cuarto grado, nuestra escuela en Japón tuvo grandes viajes para la calificación que intentaron divertirse, y los últimos años tuvieron que ir a una fábrica de Coca-Cola y obtener latas gratis de Coca-Cola y esas cosas, por lo que mi clase fue exagerada y estábamos muy emocionados. Bueno, ven a descubrir que estábamos cambiando las cosas este año, en cambio, íbamos a una fábrica de automóviles Mitsubishi. Los humos en la sala de máquinas hicieron que muchos niños se desmayan, casi incluyéndome a mí, y sí, los niños eran realmente infelices y realmente no lo pasaron bien. Siempre hay cambios inesperados. Recuerdo cuando en la escuela tuvimos una excursión que prometía ser genial, pero terminó siendo un desastre. Empezamos emocionados por ir a un lugar divertido, pero al final nos llevaron a un sitio aburrido. A muchos les abrumaron los olores o se sintieron mal. Al final, todos estábamos decepcionados y deseando que hubiera sido diferente. A veces, las expectativas no se cumplen. O el momento en que nuestro autobús se inclinó, o el momento en que un estudiante autista se alejó del grupo en Millennium Park en Chicago. Ambos eventos fueron claramente diferentes pero similarmente intensos sentimientos de temor para mí. Afortunadamente en ambos casos, todos estaban, relativamente, ilesos. Nadie perdió la vida en el accidente del autobús, pero teníamos una buena cantidad de huesos rotos y conmociones cerebrales. Recuerdo cuando un compañero de clase se perdió en Millennium Park. Todos estábamos preocupados mientras lo buscábamos. En otra ocasión, el autobús en el que viajábamos volcó. Nadie murió, pero hubo varias fracturas y algunas conmociones. Fue un momento tenso, pero al final todos salimos bien. Es curioso cómo esas experiencias se quedan en la memoria, aunque el miedo que sentí fue intenso. Tomó unos 40 niños a Europa este año. Tuvimos algunas parejas. La mayoría no es muy obvio, pero tuvimos que vigilar un par en particular. Mi peor temor era que intentarían tener relaciones sexuales en el avión. La crisis evitó en el camino a casa porque se separaron mientras estaban en la Torre Eiffel. No el día que fuimos. No mientras caminamos hacia él. No durante las fotos. No. Estos niños estaban bajando por la torre y se pusieron en una pelea que terminó la relación. Tal vez no sea lo peor, pero me sentí aliviado / diagonal divertido por la ironía. Por supuesto, nos aseguramos de que ambos estuvieran bien. Parecían manejarlo bien. Llevé a unos 40 chicos a Europa este año. Teníamos algunas parejas, pero había una en particular que tuvimos que vigilar. Tenía miedo de que intentaran algo en el avión. Al final, se separaron en la Torre Eiffel. No durante la visita, ni en las fotos, sino al bajar, y se pelearon. Fue irónico y, aunque no fue lo peor, me alivió. Después, nos aseguramos de que estuvieran bien. Lo siento, no soy el maestro, pero soy estudiante y sé que algunos me han pasado. 1.
Fuimos a un fin de semana a las montañas para la semana ecológica. Una de las chicas corrió por la cabaña desnuda. En ese momento, todos se asustaban, pero no creo que nadie lo recuerde ahora. 2. Octavo grado estaba en una clase de liderazgo, y al final fuimos a un viaje de senderismo. Fuimos en 3 grupos separados, los excursionistas rápidos que explorarían más espacio, mediano y lento. Fui con lo lento ya que estaba muy fuera de forma, y comenzamos nuestra subida. Creo que se suponía que todos debíamos reunirnos a las 2 para poder volver a la escuela. Bueno, viene y la maestra toma el mapa, y la escucho decirle a la chaperona: espera, ¿dónde estamos? Y como lo recuerdo, nos preguntamos por el mapa que nos dieron. Espantoso. Nos preguntamos, vinieron 2. Creo que a las 2:30 el maestro encontró algo y logró recuperarnos. Los maestros estaban preocupados, los niños solo estaban jugando. A veces en las excursiones pasan cosas raras. Recuerdo un viaje a la montaña con unos amigos. Un día, una chica salió corriendo de la cabaña sin ropa. Al principio todos nos sorprendimos, pero ahora es solo un recuerdo divertido. También me acuerdo de una vez en clase de liderazgo. Nos perdimos en una caminata. La maestra se dio cuenta tarde y fue un caos. Pero al final, solo estábamos jugando y riendo. En la escuela a la que fui, llevaron una clase anterior a la ciudad de Nueva York, de Y-State, y una de las chicas decidió que iba a huir con un niño que conoció allí. La tuvieron bajo reloj de cerca toda la noche, pero al día siguiente intentó saltar del metro en una parada diferente del grupo para reunirse con su nuevo amor encontrado. Se las arreglaron para detenerla, pero esa noche tuvieron que volar su casa por temor a escapar. Ella tenía 16 años. Eso suena a una situación complicada. Es curioso cómo algunas decisiones impulsivas pueden causar tanto drama, sobre todo a esa edad. Me imagino el estrés que debieron sentir los profesores. A veces, el primer amor parece tan intenso que no piensas en las consecuencias. Al final, lo más sensato fue mandarla de vuelta a casa. Una lección dura para ella, pero quizás necesaria. Fui a una isla con mi escuela donde teníamos que andar en bicicleta a nuestro hotel. Sin embargo, los maestros no estaban con suficientes maestros para mantener una línea completa de estudiantes cerca entre sí, porque algunos en realidad no podían ciclo en absoluto y se quedaron atrás. Entonces, cuando estábamos en bicicleta al hotel, el viento hizo que la línea de estudiantes se arruinara más de 1 milla más o menos. En un momento damos un giro a la derecha y estará allí en el hotel. Pero la mayoría de los estudiantes no sabían esto. Entonces, 2 estudiantes, amigos míos, que no podrían ver a nadie girando a la derecha y nadie les dijo que, solo pasaron por el punto de inflexión. Lo horrible era que, cuando noté que mis amigos no estaban allí y les dije a mis maestros que no estaban allí. ¿Tengo respuestas de mierda como has mirado en su habitación? Entonces, después de 6 horas, los maestros de repente comienzan a preguntarme dónde están mis amigos, olvidando totalmente que les advertí hace horas. Los maestros van al modo de pánico completo y simplemente deciden comenzar al azar en bicicleta a través de la lluvia torrencial. Finalmente, solo veo a mis 2 amigos llegar por su cuenta. En realidad, obtuvieron mucha mierda por eso, a pesar de que no fue su culpa en absoluto. Eso fue una experiencia. Fui a una isla con la escuela y, al ir en bicicleta al hotel, la línea de estudiantes se dispersó. Mis amigos se pasaron el giro y, cuando me di cuenta, avisé a los maestros. No hicieron mucho al principio y luego, tras horas de espera, entraron en pánico. Al final, los vi llegar solos bajo la lluvia. Aunque no era su culpa, les llovió crítica. A veces la coordinación no funciona. No es un maestro, me pasó a mí. En el 6º grado, mi clase fue de viaje a Chinatown. Teníamos que viajar en el tren en el centro, la primera parada era un buffet chino. Hubo este calamar frito que parecía asqueroso y algunos niños me atrevieron a comerlo. Fue bastante asqueroso. La siguiente parada fue un centro cultural chino, mi estómago estaba gruñido. Lo siguiente que supe es que estaba vomitando en todas partes y no podía parar. No pude a casa, así que el resto del día estaba cubierto de vómito. Recuerdo que en 6º grado fui a un viaje con mi clase a Chinatown. Comimos en un buffet chino y algunos amigos me retaron a comer calamares fritos. Estaban bastante feos. Más tarde, en el centro cultural, me empezó a dar un malestar. Al final, terminé vomitando por todas partes. Fue un día largo y no pude volver a casa, así que estuve cubierto de vómito el resto del tiempo. No soy maestra, pero en mi último año de secundaria nos viajamos a Disney World. Pasamos un día entero en Blizzard Beach, que tiene un tobogán de agua gigante que te envía desplegando muy rápido.
Bueno, una joven de 18 años de mi clase se camó en el tobogán y toda el área tuvo que ser evacuada y limpiada. Eso suena un poco incómodo. En mi último año de secundaria, también tuvimos una excursión. Fue a un parque de atracciones y, mientras todos se divertían, un amigo se desmayó en una montaña rusa. Tuvimos que esperar un rato hasta que lo revisaron. Fue un día raro, pero al final solo fue una anécdota para reírse después. No soy maestro, pero recuerdo que 3 maestros fueron atropellados por una puerta de compartimento abierto de un autobús turístico que pasa. Estaban parados en la acera y la puerta del compartimento se abrió repentinamente, probablemente bloquear el mal funcionamiento. No fui a este viaje en particular de nuestra escuela, pero recuerdo que estaban hospitalizados y que la mayoría de los profesores, padres y estudiantes contribuyeron a sus necesidades. Eso suena bastante impactante. No puedo imaginar la sorpresa que debieron sentir al ser golpeados por la puerta del autobús. Es bueno saber que la comunidad se unió para ayudar a los maestros. A veces, esas situaciones inesperadas pueden traer a la gente más unida. Esos momentos marcan la diferencia. No es un maestro, pero en el 6º grado caí en la cima de nuestro viaje de senderismo durante una cosa de campamento que se suponía que duraría una semana y tuve que bajar solo unos días después de llegar allí. Me caí en un viejo puesto de letrero oxidado que se cortó hasta que 1 pulgada más o menos se puso en el suelo. Terminamos caminando de regreso al campamento con mi mano sangrando por mi brazo, a kilómetros de la sociedad LMAO. Fui a la cabina médica y nos dijeron que solo condujéramos al hospital más cercano o llamamos a una ambulancia. No soy profesor, pero en 6º grado me caí en la cima de una excursión de campamento que iba a durar una semana. Caí sobre un letrero oxidado que estaba a punto de salir del suelo. Tuvimos que volver al campamento con la mano sangrando. Estábamos lejos de la civilización. Al final, en la cabaña médica nos dijeron que fuéramos al hospital o llamáramos a una ambulancia. Fue una experiencia interesante. En 10º grado, toda nuestra escuela secundaria hizo un viaje a Annapolis y parte de eso fue un recorrido por la Academia Naval. 2 niñas robaron pulseras y algunas otras cosas de las tiendas de regalos en el área. Toda nuestra clase tuvo que esperar 3 horas fuera de la casa estatal, hermosa, pero aburrida e incómoda, mientras los estudiantes fueron interrogados, los artículos devueltos, disculpándose en la escuela, etc. Ninguno de los 2 fue expulsado, pero se le pidió que se fueran. El otro se quedó por el resto del año. Como era una escuela pequeña, todos lo sabían. Todavía me siento mal porque nuestras chicas estaban tan tergiversadas por esas chicas que solo buscaban atención. En 10º grado, nuestra escuela hizo un viaje a Annapolis. Durante el tour por la Academia Naval, 2 chicas robaron cosas de las tiendas. Tuvimos que esperar 3 horas afuera del estado mientras interrogaban a los estudiantes y devolvían los objetos. Una fue invitada a irse, la otra continuó el año. Fue incómodo y todos en la escuela se enteraron. Me parece mal que esas chicas afectaran la reputación de nuestra escuela así. Sucedió hace años, solía hacer la educación al aire libre en nuestra escuela. Ir a las cabañas y al lago a unas 2 horas de viaje en autobús de la ciudad, solía ser el término operativo. Era casas de literas agradables, de tamaño decente, los niños pueden canoar o hacer tiro con arco. Los maestros pueden relajarse porque el personal del campamento lo tiene todo resuelto y planeado. El último día, empacando y cargando en el autobús, falta un niño. Revisamos la cabina, los baños, la cocina, la gama de tiro con arco. Incluso hacemos una vuelta alrededor del pequeño lago, nada. Llame a su familia para averiguar si saben dónde está. No lo hacen, e inmediatamente llaman a la policía, RCMP, porque Canadá. Todos estamos perdiendo la cabeza en el campamento, los niños están siendo sacados del autobús para ayudar a la búsqueda de senderos. El personal del campamento está pensando que salió del terreno y se perdió. El niño podría ser tonto pero no tan tonto. El pensamiento ocurre. Padres de teléfono de nuevo. No, no lo hemos encontrado. Pregunta rápida, ¿hay alguien que conozca por aquí? Ellos, bueno, su tío está en el camino. Larga historia corta, el tío descubrió que el sobrino estaba acampando cerca. Lo recogió para McDonald's y una película temprano en la mañana, y no se lo contó a nadie al respecto. Kid regresa lleno de pepitas y se pregunta por qué estamos todos sirviendo. Ahora, no más sed al aire libre. Eso pasó hace años. En la escuela hacíamos educación al aire libre, íbamos a cabañas y al lago, un par de horas de viaje. El último día, faltaba un niño. Buscamos en todos lados, incluso llamamos a la familia. No sabían nada, así que llamamos a la policía. Al final, resultó que su tío lo llevó a desayunar.
Volvió con comida y se preguntaba por qué estábamos tan alterados. Desde entonces, ya no hay más educación al aire libre. Recuerdo mi viaje de jardín de infantes al zoológico. Mi tía abuela estaba en la ciudad y fue como una chaperona especial. Bueno, nuestro viaje fue que cada clase se quedó junta y cada clase tenía alrededor de 4 o 5 chaperones. Creo que fueron aproximadamente 4 niños para cada adulto más o menos en promedio. Bueno, mi tía, mi amiga y yo estábamos mirando a los elefantes y hablando y pasando un buen rato. Lo siguiente que sabemos es que los tres estamos solo allí. Mi tía era mayor, por lo que no tenía prisa por tratar de encontrar el resto del grupo. Entonces, básicamente, mi amigo y yo pudimos ver exactamente lo que queríamos, en lugar de lo que la clase había planeado. Nos reunimos de nuevo en el área de picnic para el almuerzo y nos reunimos con ellos. Por lo que recuerdo, fue un viaje divertido. Recuerdo una salida al zoológico en kindergarten. Mi tía abuela era la encargada. Estábamos viendo a los elefantes, hablando y riendo. De repente, solo estábamos mi amiga, mi tía y yo. Ella no tenía prisa, así que decidimos explorar a nuestro ritmo. Al final, regresamos al área de picnic para almorzar con el grupo. Fue una buena experiencia. A veces, las mejores memorias son las que no planeas. No relacionado con la pregunta, pero relacionado con esta anécdota. En 2009, fui a la inauguración de Obama con mis padres, amigo en ese momento y profesor electivo de Derecho Comercial. El maestro era este tipo genial y excitable al que todavía soy bastante cercano. Absolutamente uno de mis maestros de secundaria favoritos. De todos modos, mi papá y mi amigo se bajaron del metro en una parada que estaba a unos 3 maniquíes de un enamoramiento humano, y mi madre y mi maestra y yo nos llevaron a Dios sabe dónde se detienen algunas. Habíamos traído a Valkie Talkies con nosotros y logramos volver a encontrarnos después de un rato, pero ese fue un día loco y divertido. Fue un día bastante intenso. Recuerdos de la inauguración de Obama, con toda la emoción y la locura de la multitud. La historia de perderse y luego encontrarse usando walkie-talkies es divertido. Me imagino a todos tratando de moverse entre la multitud. Lo bueno es que al final se reunieron. La experiencia fue definitiva para mí y me acercó más a mi profesor y a mis amigos. No es un maestro, pero he hecho mucho acompañamiento por los viajes de estudiantes. Si este hubiera sido el modo de transporte en un viaje en el que había estado, habría habido al menos un adulto que se quedaba, sería el último en seguir y asegurarse de que cada niño lo hiciera. Si no lo hicieran, habría habido un adulto para esperar con ellos. Debido a que el comportamiento grupal es lo que es, siempre hay al menos un idiota que no está prestando atención. Sin duda existe. Es similar a una precisión militar en la actualidad, junto con papelería para evaluar riesgos, entre otros. No evoco que mis maestros utilizaran ninguna de estas estrategias en mi infancia. Una vez en la escuela, mi amigo tenía un estudiante de intercambio alemán y lo trajo a nuestra noche de cine de las tropas de exploradores. La forma en que funcionó aquí era que el tipo alemán vendría a Inglaterra durante 1 o 2 semanas, luego mi amigo a Alemania. Pero sí, así que tuvimos esta noche de cine y estábamos viendo a los Blues Brothers. Todos nos olvidamos de la subcot nazi, pero tan pronto como la marcha nazi llegó en la pantalla, era lo más divertido / diagonal incómodo, creo que lo tomó con buen espíritu. Es curioso observar las reacciones de algunas personas sobre ciertos temas. Un amigo de la universidad me pidió un día si podía leer mi copia de un conocido libro de propaganda que utilicé para una clase sobre totalitarismo. Se lo presté y unos días después regresó diciendo, el autor escribe como si estuviera en 3er grado. No pude evitar estar de acuerdo con esa opinión. En mi escuela secundaria, hace solo unos años, era tradición que el equipo de fútbol fuera a la misa de la mañana durante el horario escolar para rezarla, mañana antes de un partido de fútbol. Esto no fue sancionado por la escuela, y se suponía oficialmente que iban a ser tardías, pero si no fueran demasiado tarde y fueran niños buenos, los maestros a menudo se veían para otro lado. Sin embargo, algunas personas se aprovecharon de esto. Hubo una situación en la que 2 chicas que llegaron tarde llegaron al mismo tiempo. Uno era una animadora, la otra no. Tuvieron que detenerse en la oficina de asistencia. La niña no animadora recibió un desliz de tardías y envió a clase. Luego, el administrador le preguntó a la animadora cómo era la masa. La animadora explicó que no fue a la misa esa mañana, solo era tardía. Sin embargo, todavía fue enviada a clase sin ser marcada tardí, a pesar de que ni siquiera tenía masa como excusa, pero incluso si lo hizo, se supone que no debe marcar la diferencia. Esto ocurrió en Estados Unidos, supongo.
A veces reflexiono sobre lo extraño que es el impacto tan fuerte que tienen los deportes en el sistema educativo de este país. Es algo realmente curioso. La mayoría de ellos aparecieron por su cuenta menos de 10 minutos tarde. Solo había un rezagado que tuvieron que llamar a los altavoces porque no contestaba su teléfono celular. Había sido distraído por algunos puestos de comida. En general, era travesura de todos modos y todos esperábamos que no volviera sin problemas. Pasa que un amigo siempre llega tarde. Un día, lo tuvimos que llamar con el altavoz porque no contestaba su celular. Resulta que se había quedado mirando unos puestos de comida. Siempre andaba en sus cosas, así que no nos sorprendió. Solo era cuestión de tiempo que tuviera algún contratiempo. Al final, llegó con unas empanadas, como si nada. Fue un momento relajado, todos sabíamos cómo era. También he conocido a las personas que son dueños de mascotas muy responsables, cuidan el mejor cuidado de los animales pequeños comprados en los mercados y que mueran rápidamente. Diablos, las plantas que compro en los mercados generalmente no duran tanto como las semillas /diagonal brotes que me encuentro. Me imagino que las cosas que se venden en los mercados son las sobras o enfermas. Es interesante cómo algunos dueños cuidan bien a sus mascotas y aún así no logran que vivan mucho. He visto lo mismo con plantas. A veces, las que compras en el mercado no dan la talla. Es como si solo vendieran lo que sobra o lo que no está en su mejor estado. A veces, las cosas que crecen de forma natural parecen tener más resistencia. Es curioso cómo los alemanes responden a estas cosas. Un día, uno de mis amigos universitarios vino a mí y le preguntó si podía leer mi copia de Mein Kampf. Lo tuve para un curso sobre totalitarismo junto con otro texto de propaganda. Se lo presté a él y unos días después regresa y dice, Hitler escribe como un estudiante de tercer grado. No puedo evitar estar de acuerdo. Un compañero de estudios contó que tuvo un estudiante alemán como compañero de habitación en la universidad, una persona muy agradable. Solían disfrutar de unas cervezas mientras veían Hogan's Heroes y él creía que era el programa más divertido de todos. Honestamente, no tengo idea. La niña que lo vio era autista, y algunos otros problemas que nunca estuve al tanto, y generalmente mostró gran atención al detalle. Apenas habló, por lo que tenía el tirón para comunicarme. Podría haber sido su atención al detalle, o podría haber sido solo una probabilidad de 1.000.000 de que ella mirara hacia arriba y lo viera mientras pasamos la máquina. A veces las cosas suceden sin razón. Recuerdo que un amigo se dio cuenta de algo raro en una situación similar. No hablaba mucho, pero siempre estaba atento. Un día, vio algo que nadie más había notado, y eso cambió todo. A veces, personas con diferentes maneras de ver el mundo pueden ser las más observadoras. Puede que sea suerte, pero hay algo especial en esos momentos. Esa es una gran pregunta, pero este lugar tenía 3 pisos de altura con cuevas y toneladas de habitaciones con otras actividades que ocurren y como 200 niños en total allí. Pensamos que había entrado en una de las cuevas que estaba allí. El baño definitivamente debería haber sido el primer lugar donde miramos, pero estábamos en pánico y los baños no eran visibles desde donde estábamos para que nadie lo pensara. Ese día estábamos en un lugar enorme, con muchas habitaciones y niños. Uno de nuestros amigos desapareció y empezamos a buscarlo. Pensamos que tal vez estaba en una de las cuevas. En medio del pánico, nadie se acordó de revisar el baño. Era un lugar complicado, y en ese momento eso no se nos ocurrió. Al final, lo encontramos allí, riéndose. Fue un alivio, pero la búsqueda fue intensa. Mi tío no tiene hijos, pero fue una niñera frecuente para mí y mi hermana. De vez en cuando se encontraba parado afuera de una habitación de damas sin ninguna forma de saber si estábamos bien allí. Al no estar acostumbrado a este sentimiento, ya que no es padre, comenzó a preguntar a las mujeres que estaban en camino, puedes verificar por 2 niñas, Fusibuni y hermana. Este plan funcionó bien hasta que un día una mujer entró y dijo, chicas, tu padre te está esperando. Malentendido honesto, pero inocentemente respondí que papá no está aquí con nosotros hoy. No sabía hasta años más tarde por qué mi hermana mayor gritó inmediatamente, oh, debes decirte a nuestro tío. Eso es bastante curioso. Me imagino el momento de confusión. Es gracioso cómo a veces los adultos pueden interpretar las cosas de una manera que no esperas. Mi tío también solía cuidar de mí y de mis primos, y a veces pasaban cosas así. Una vez, me preguntó en qué clase estaba, y le dije que no sabía porque estaba entretenido jugando. A veces, los niños pueden dar respuestas inesperadas. Pequeños humanos, ese es el problema.
Muchos adultos no parecen darse cuenta de que los niños son solo eso, pequeños seres humanos. Para ellos, los niños son pequeños monos que hablan y cantan al mando, en lugar de desarrollar individuos con sus propias voluntades y dignidad humana. La idea de interactuar significativamente con un niño es extranjero para ellos, y sospecho que una gran parte de eso será un comportamiento aprendido, ver a sus padres y familiares tratarse a sí mismos y a otros niños como menos que ellos. Es curioso cómo muchos adultos ven a los niños como simples criaturas graciosas. En realidad, son personas en desarrollo, con sus propias ideas y sentimientos. Recuerdo a un amigo que solía hablar con los niños como si fueran adultos, y los pequeños respondían muy bien. A veces, solo se necesita un poco de respeto para ver lo que tienen para ofrecer. Es un poco triste que muchos no lo entiendan. No es un maestro, pero en mi escuela secundaria tirando de la alarma de incendio obtuvo 45 días de ISS. Descubrí eso en el tercer año cuando esta tonta en mi clase biografía se convirtió en tirar de la alarma, durante una tormenta, por $10. Nuestra maestra había ido al baño y volvió a volar cuando se disparó la alarma, porque sabía que su clase tenía algo que ver con eso. Después de tener que salir a la lluvia durante unos 5 minutos, porque el protocolo, el director y el vicepresidente estaban en nuestro salón de clases esperando para llevar al tipo, lo habían visto en la cámara. Fue una experiencia muy interesante. En la secundaria, un compañero decidió jalar la alarma de incendios por $10. Era durante una tormenta, y la profesora que se había ido al baño regresó volando al escuchar la alarma. Tuvimos que esperar afuera bajo la lluvia mientras los directores revisaban las cámaras. Fue un momento tenso y extraño, pero también un recordatorio de que algunas decisiones son más tontas de lo que parecen. Al final, el tipo tuvo 45 días de ISS. Estoy de acuerdo. Y es muy triste, porque si solo los escuchas, los niños obviamente son personas reales. Hacía este tipo, años, que quería casarse conmigo, y una de las razones por las que sabía que no funcionaría fue porque todavía no veía a los niños como personas reales. No era un hombre malo, ni cruel, lejos de eso, pero lo estaba esperando algún día y esta niña comenzó a hablar conmigo. Tenía alrededor de 7 años y una novia total. Estaba desconcertado y me preguntó por qué estaba hablando con un niño pequeño, y de qué podríamos tener que hablar. Estaba como, amigo, son niños pequeños, no de larvas. No se transforman mágicamente en personas cuando cumplen 18 años. Emoticono cara de disgusto. Entiendo. Es curioso cómo a veces las personas no logran ver a los niños como seres humanos completos. Recuerdo que un amigo mío tenía esa misma mentalidad. Nunca se interesaba en interactuar con los niños, pensaba que solo eran niños. Un día lo llevé a una fiesta donde había varios pequeños, y al final, se lo pasó bien. Creo que entender la perspectiva de un niño puede cambiar la forma en que vemos el mundo. Hombre, cuando tenía 5 años, robé un copo de nieve de plástico brillante que se cayó de una guirnalda de copos de nieve de plástico brillantes, en Khmar. Era brillante y bonito, y salió del piso, así que lo metí en el bolsillo de mi pequeño overol. Mi madre se enteró y me llevó de regreso a la tienda, me sentó en el mostrador de servicio al cliente. Siempre era muy pequeño cuando era niño, y me hizo explicarle a la señora de servicio al cliente que había robado un copo de nieve, y lo sentía mucho, y no lo volvería a hacer. Luego sacó el copo de nieve de su bolso, me lo dio y me hizo devolverlo a la señora de servicio al cliente. Si hubiera llegado a la edad del viaje escolar y saqueara una tienda de regalos, no estaría escribiendo esto ahora porque estaría muerto. Es divertido recordar eso. Robar algo tan pequeño y brillante cuando era niño. Me imagino a tu madre llevándote de vuelta, eso suena bastante serio. A veces esas lecciones son fuertes. Pero bueno, parece que aprendiste la lección a tiempo. Y sí, esas experiencias pueden marcarte. Al menos ahora tienes una anécdota que contar. Al final, todos hicimos cosas así de pequeños. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.